Ya sabemos que hay varios de ustedes que son técnicos y que saben dibujar en AutoCAD, hay otros tantos que no, así que este trabajo práctico lo van a hacer a mano. ¿Está bien? Les voy a compartir la pantalla con lo que tienen. Bueno, les vamos a subir en el Classroom ya lo que es el modelo de la carátula, que la van a usar a lo largo del año. En este caso, el trabajo práctico es el 0, que va a ser un relevamiento y dibujo técnico. Las consignas que tienen que hacer es medir su casa, o sea, es el relevamiento de su vivienda. Tienen que agarrar una cinta métrica, un metro, empezar a medir su casa. Y la van a dibujar en un plano de arquitectura en una escala 1 en 100. ¿Está bien? ¿Cómo lo van a presentar? Pueden dibujarla en hoja cuadriculada o en hoja lisa, en función de cómo se sientan más cómodos ustedes. Yo les recomiendo que usen hoja cuadriculada, así se puede guiar un poco con la línea de la cuadrícula de la hoja. Si están acostumbrados a dibujar en hoja blanca, les resulta más cómodo, pueden hacerlo. De las dos maneras es válido. Perdón. De las dos maneras es válido y lo van a tener que entregar en un formato A4. ¿Está bien? Lo que tienen que hacer es nombrar y acotar todos los locales en el plano que van a confeccionar. Cuando nos referimos a locales, nos referimos a todos los ambientes habitables. Dormitorio, cocina, estar, ¿no? Baño, eso es nombrar los locales, es ponerles el nombre. Dormitorio, cocina. Y acotar, bueno, estuvimos viendo lo que eran las cotas, tenemos que poner las medidas, ¿no? De cada uno de los lados de ese local. Lo que van a tener que indicar es el mobiliario fijo, es decir, no hace falta que dibujen las mesas, no hace falta que dibujen cualquier otro mobiliario que se mueva en un inmueble, solamente lo que es inmueble, en este caso, va a ser lo que es la mesada en la cocina y los artefactos sanitarios. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, solo que se la Sí. escucha un poco medio mal. ¿Se escucha Como mal? aleja, sí, un poco. Por lo menos yo te escucho medio. Voy a subir, por ahí tengo... Sí, pero se escucha como con eco y alejado. Tiene poco volumen y tiene mucho eco. Entonces se mezclan un poco las palabras. Ahí subí un poco el volumen y hablo más pausado. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿O estamos igual? Un poco mejor. A ver. Vamos a ver. Aguarden un segundito, ¿eh? A ver si puedo. Yo lo escucho bastante bien. Es verdad que es un ambiente amplio, digamos, pero A ver, tenía un... no sé Ahí, respecto a mi voz. ahí hice un movimiento de cosas a mi alrededor. A ver si se puede escuchar un poco mejor. Sí, se escucha bien. No sé el resto de los chicos si escucha mejor. Sí, ahora sí, Un profe. poco mejor se escucha. Ahí volvemos a compartir lo que estábamos diciendo. Voy a dar un poco más pausado. Es que me había encerrado porque tengo un perro grandote que ladra fuerte. Entonces ahora se va a escuchar de fondo el perro, pero bueno, es como la solución intermedia. Bueno, les vuelvo sobre este tema. Miden y dibujan. O sea, miden su casa y la dibujan. Acá les voy a mostrar un ejemplo de lo que pretendemos. A ver, los que saben dibujar mucho van a decir, uy, eso es re fácil. Y los que no saben dibujar, por ahí les cuesta un poco más. La idea es que puedan, independientemente de lo mucho o lo poco que sepan dibujar, que se empiecen a relacionar con las dimensiones. ¿Está bien? Si nunca midieron nada, por ahí no tienen una noción de una medida estándar o promedio que se suele utilizar en una vivienda. Por ejemplo, acá tenemos los dormitorios que son de 3 metros por 3,60 y por ello les digo, sí, mi dormitorio es de 3 por 3 y los que nunca midieron nada no tienen como una noción rápida en la cabeza de cuánto es eso. Entonces, por eso la idea es que agarren una cinta métrica o un metro y midan su casa y la dibujen.
Tal vez algunos de ustedes tengan el plano de su casa y lo puedan mirar y copiar. Bueno, nunca lo vamos a saber nosotros, pero la idea, independientemente del dibujo técnico en sí, es el relevamiento, o sea, que ustedes recorran su casa con la cinta y la miren. ¿Está bien? Ahí lo que dice la consigna es que la menor medida que tienen que usar es 5 centímetros. ¿A qué nos referimos con eso? Yo, por ejemplo, mido el estar comedor y mide, no sé, 3,33, bueno, lo voy a acotar como, perdón, mide 3,23, lo acoto como 3,25, como está acá. ¿Está bien? A eso nos referimos con que la menor medida sea 5 centímetros. No me pongan 3,17, 3,19, 3,20, o sea, directamente lo redondean. O sea, son medidas redondeadas de 5 en 5 centímetros. Lo tienen que acotar todo, como este ejemplo. Este es un poco extraído del apunte que estuvieron viendo de nociones de dibujo técnico, solamente que está dibujado sobre una hoja cuadriculada y lo pusimos acá a modo de ejemplo en el trabajo práctico. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, esto lo tienen que presentar en un formato A4, ¿está bien? O sea, no tienen que presentar así sueltito como está acá en el ejemplo. Les voy a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir un modelito que vamos a usar. O sea, recuerden el formato A4, es de 210 por 297. Tienen que hacer el formato, ¿no? Los 25 milímetros que dejan acá de margen izquierdo, los 10 milímetros que tienen que dejar en todo el resto del perímetro, y el rótulo de 175 por 51. ¿Está bien? Acá yo les dejo un modelo. Si tienen otro modelo que hayan arrastrado de la secundaria, los que lo tienen, lo pueden usar, pero la información básica, mínima, que le pedimos que tenga es el nombre de la asignatura, en qué curso están, los profesores, la fecha. En este caso grupo no van a tener porque es individual, pero si después usan este rótulo para los sucesivos trabajos prácticos, podrán su número de grupo ahí. El nombre del plano, en este caso relevamiento de una vivienda, y acá su nombre. Esto se lo vamos a subir al Classroom, así en formato PDF, para que los que saben dibujar en AutoCAD, no es que lo copien, o sea, que lo copien, que lo tengan que dibujar, no es que lo abren en AutoCAD y ya lo tienen, por lo menos para que dibujen un poquito más. Y los que no, bueno, lo pueden copiar a mano y tenerlo. A ver, la idea nuestra es que este trabajo práctico sea el único, este trabajo práctico sea el único que realicen a mano. Ahora cuando ustedes se formen en grupo de 3 personas, seguramente haya o no alguna persona que no sepa dibujar en AutoCAD. Bueno, la idea es que de a poquito, ¿no?, nos vayamos metiendo todos a dibujar en AutoCAD o en otro sistema gráfico que alguno me había preguntado en algún momento, cualquier otro medio gráfico que usen para dibujar, no hay problema. La idea es que se vayan acercando a lo que es la compu. Solamente este va a ser a mano, que es la condición es a mano. Si saben dibujar en AutoCAD y lo entregan en AutoCAD, no se considera entregado el trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Si quieren que lo vuelva a mostrar. Igual va a estar subido al Classroom. Todo lo que les mostré. Perdón, ¿hay que subir un croquis también o solo el plano? No, bueno, el croquis es el plano. A ver, lo que tienen que hacer ustedes es medir su casa, dibujarla. Recuerden que la van a dibujar en una hoja blanca cuadriculada. Cuando la ¿Sin terminen de regla o con dibujar... regla? No, con regla. Bueno, ahora sí, por eso decía croquis, porque el croquis es a mano comúnmente. Bueno, sí, está bien, a mano, bueno, ahora les agrego con lápiz y regla. A ver, Dale. ustedes pueden hacer el procedimiento que quieran, pueden hacer, cuando hagan la medición y vayan haciendo un dibujo, seguramente lo harán a mano sin regla, irán anotando las medidas, no miden el lado de la cocina 2 metros, anotan, dibujan a mano alzada y van haciendo un croquis. Eso después lo pasan en limpio y confeccionan el plano de dibujo, ¿no?, en el plano de arquitectura, en esta luna en 100, eso lo dibujan con lápiz y regla. Ese plano, en lápiz y regla, tiene que estar
dentro de lo que es un formato A4 con su respectivo rótulo, todo completo con los datos de ustedes y de la materia. Eso lo van a escanear, ya sea si tienen escáner, al final le sacan una foto con el celular, lo convierten todo a PDF y eso lo devuelven en el Classroom. En el Classroom vamos a crear una tarea, un tema que van a ser trabajos prácticos, ahí van a estar subidas las consignas de cada uno de los trabajos prácticos que nosotros le damos y ahí mismo ustedes devuelven la tarea completada. En este caso ustedes van a subir la carátula que les mostramos de ejemplo completa, con la consigna que nosotros le damos y con el plano confeccionado. Van a subir todo eso como un único archivo al Classroom. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Después, Sí, sí, profe. si alguno tiene algún inconveniente con el Classroom, que sabe cómo subir, nos puede hacer la consulta. En algún momento hemos pasado por medio de algún mini tutorial de cómo adjuntar algún trabajo, si lo podemos llegar a pasar. Si tienen algún problema, puede ser que sea la primera vez que estén trabajando con el Classroom, así que si tienen alguna duda, no, o sea, es normal, porque cuando uno hace algo por primera vez no sabe cómo usarlo. Así que con eso no tengan problemas. Si alguno no sabe, manda un mail o pregunta en el chat, como les sea más fácil, diciendo que no puede, por algún motivo, descargar algún material o subir material cuando tengan que cargar una tarea. ¿Está bien? Micrófono prendido. Mi micrófono sin querer. Nos pasa a todos igual, ¿eh? A mí también cada tanto. Yo tenía una duda con respecto al trabajo práctico. ¿Qué pasa si tenemos una vivienda con planta baja y planta alta? Tenemos que hacer solo un... Solo la planta baja, solo la planta baja. Ah, bueno, listo. Es más que nada, te vuelvo a repetir, es más que nada el trabajo independientemente del dibujo en sí para que puedan relevar. ¿Está bien? Para que puedan relevar. Acá veo una consulta que preguntan por dónde se pueden enviar los bocetos que vamos haciendo. Mira, la idea, salvo que tengas alguna consulta en particular que cuando estás haciendo el relevamiento hay algo que no sepas representar y tengas alguna pregunta, que esa la puedes hacer por mail o por Classroom. La idea es que ya entreguen el trabajo, digamos, finalizado. Haces ese paso previo que decía tu compañero a mano alzada, cuando vas midiendo, vas anotando a mano, seguramente agarrás un cuadernito y dibujar capaz un cuadradito primero y después vas poniendo medidas, y bueno, esta es la cocina, al lado le vas dibujando cada uno de los ambientes. Eso después te sentás con la regla, con la forma que le dibujas prolijo para que se convierta ese croquis de relevamiento en un plano de arquitectura y entregás ese plano de arquitectura solamente. Si vos tenés como alguna duda en el medio de cómo pasar una información para que el relevamiento quede plasmado en un plano, puedes, no sé, sacarle una foto de eso que estás haciendo y mandar un mail diciendo, bueno, acá quiero hacer tal cosa y no me sale, no sé cómo. O sea, si tenés alguna duda puntual, me puedes mandar un mail, si no, una vez que esté el trabajo terminado, lo vas a subir en el Classroom. A ver, en el Classroom todavía no está creado, digamos, el tema trabajos prácticos. Así como el profe siempre les pega los temas y le pone acá está la clase 1, la clase 2, y nos va subiendo las cosas, va a haber un título que va a decir trabajos prácticos y va a estar subido este trabajo práctico número 0, el individual. Después, en los sucesivos, iremos subiendo los mismos trabajos prácticos. Ahí mismo, donde se sube el trabajo práctico 0, a ustedes les va a aparecer como una tarea designada. Entonces, después de esa tarea designada, la realizan y la contestan. O sea, suben, ustedes cargan el archivo al Classroom y a nosotros nos figura como una tarea entregada. O sea, esa tarea designada que estaba pendiente de hacer, cuando ustedes cargan el archivo, nos queda a nosotros como una tarea entregada. Esa sería como la manera de entregarlo. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, les vuelvo a decir, seguramente no lo han hecho todavía, salvo que el año pasado alguno haya ya trabajado con la plataforma. Por ahí si no lo hicieron nunca, si tienen alguna duda, nos consulten y los ayudamos nosotros hasta que ya después van a ver que es bastante intuitivo, es relativamente simple la carga, pero bueno, como nunca lo hicimos, puede haber dudas. Perdón, a lo mejor ya lo dijo, pero las hojas cuadriculadas, si uso un cuadernillo que ya tiene un marco, ¿qué hago?
No sé si ya le dijo o no. No, ¿qué tipo de marco? Perdón, tienen O sea, cuaderno. que las hojas de cuadernillo tienen como un marco para poner el nombre y todo eso, y ya está. O sea, no es la hoja A4 entera, cuadriculada. Tienen un Sí, borde. te entiendo. Si trabajas en una hoja de cuadernillo, como decís, o de cuaderno tipo universitario, no le vas a poder dar el margen exacto del formato, o sea, los 25 y los 10 perimetrales para que te quede el espacio de dibujo. Entonces lo que tendrías que hacer es respetar el espacio de dibujo. ¿Está bien? O Ok, sea, ok. que de 175 de ancho, independientemente que por ahí el margen izquierdo de 25 milímetros capaz que te queda más chiquito y los márgenes de 10 también te queden más chiquitos, pero respeta esos 175, digamos, de la hoja del espacio donde dibujar. Y obviamente las líneas cuadriculadas, este marco que decís, se van a notar en un color y cuando vos pases el lápiz negro fuerte eh, se va a ver más fuerte y vamos a tomar eso como válido. No importa que tenga alguna línea ya previa a la hoja. Perfecto, gracias. No entiendo la pregunta. El último comentario del Agustín, que soy el único que la ve lagueada. Que se le ve mal, profe, por internet, una cosa así, significa eso. Ah, Claro, como que se va haciendo eso, dice el profe. No, debe tener mal internet. Así que bueno, Yo chicos, la veo bien. si Yo también la veo alguna bien. consulta más sobre el trabajo práctico, chicos, así ya arrancamos la clase teórica. Sí, yo, profe. No me quedó claro el hecho de que si tenemos que poner las mesadas, los muebles. solamente la mesada de la cocina, que es como el mobiliario fijo que vos tenés en tu casa, y indicar dónde están los sanitarios, o sea, todos los fijos, los artefactos sanitarios y la mesada. Ahora, cuando tengan ahí y suban en el Classroom el ejemplo, fíjense que, por ejemplo, los artefactos sanitarios, salvo que tengan alguna plantilla con el formato del inodoro, yo se los indiqué como un rectángulo, ¿está bien? Entonces lo que tiene que hacer es ubicarlos, está bien medirlos, ¿no? Miden el sanitario, obviamente no hace falta que lo acoten, pero si tienen un baño de 2 por 1,50 no me van a dibujar un inodoro de 1 metro. ¿Me entienden? O sea, ahí cuando les suba el planito ejemplo van a ver cómo están dibujados y representados los artefactos. ¿Saben que es esquemático? Profe, disculpe, había dicho que solo planta baja, ¿no? En caso de que sea más de uno. Tienen 2 plantas, solamente la planta baja. ¿Está bien? Ahora yo Gracias. eso sí claro en la consigna, para que les quede claro, solamente la planta baja. Una planta sola. Y la planta Ok, baja. gracias. La fecha de entrega, y se la vamos a dar dentro de 15 días. O sea, la idea sería que entreguen la semana que viene, ya podría ir entregando, pero le vamos a dar 15 días. ¿Está bien? O sea, 15 días a partir de hoy. Así que bueno, los dejo para que arranquen con la parte. Bueno, vamos a continuar con la clase teórica. Voy a compartir la pantalla. Consulta, ¿se ve bien la pantalla? ¿Me pueden responder, por favor? Profe. Sí, sí, ve. Sí, 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 se sí, ve bien. perfecto, profe. Yo lo veo bien, Bien. profe. Perfecto, bueno. Vamos a arrancar con la clase de hoy, que seguramente vamos a continuar la clase que viene y la otra. Eso va a depender bueno, de cómo nos va yendo y cómo vamos avanzando en este tema. En particular vamos a hablar del código de planeamiento urbano. Y seguramente alguno de ustedes ya lo sepa, pero la pregunta que arranco es esta clase o este primer slide, es diciendo, bueno, ¿qué es el código de planeamiento urbano? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo lo utilizo en el caso de nosotros o ustedes como futuros constructores? Entonces, lo primero que hice fue dividirlo en las 3 palabras, digamos, identificar o definir cada una de las palabras, siendo código un conjunto de normas y reglas que deben cumplirse. El planeamiento tiene que ver más que nada con el establecimiento de algún plan, de algún ordenamiento, etc.
Y lo urbano se refiere a lo territorial, a la ciudad, al pueblo, ¿sí? Entonces podemos decir que básicamente el Código de Planeamiento Urbano es un conjunto de normas y reglas que regulan, que ordenan un territorio o una ciudad o un pueblo, ¿sí? ¿Se entendió la definición? Muy sencilla. Básicamente el objetivo principal es ordenar el hábitat. Entonces, acá tengo una definición, voy a volver a repetirla, es el conjunto de normas que regulan el ordenamiento territorial de la ciudad. Las ciudades necesitan un instrumento legal que regule su crecimiento en forma ordenada y que reglamente el uso del espacio público y privado. ¿Y por qué esto tiene que ver con los usos de los suelos de un territorio? Tiene que ver con la generación de urbanizaciones o de ciudades, de tal manera que en la medida de lo posible existe un crecimiento que sea ordenado, que sea en función de un aumento de la densidad de población, que tenga que ver con los índices de natalidad de un determinado lugar, natalidad y mortalidad, y que tenga que ver con el incremento de la población de tal manera, de una manera ordenada, de tal manera que en una zona urbana existe una íntima relación entre las áreas residenciales, los espacios verdes, las áreas complementarias, las áreas vinculadas a, digamos, a todo lo que tenga que ver con la infraestructura, digamos, todo tiene que estar ordenado, ¿sí? Y eso se logra con el Código de Planeamiento Urbano. A ver, voy a poner un marcador. Bien, ¿todos pueden identificar qué es el dibujito que tengo acá a la derecha? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué imaginan que es esto? ¿Una manzana? Bien, es una manzana. La manzana está rodeada de calles, ¿sí? Y vean en el interior de la manzana qué interesante esto que se forma acá. ¿Sí? Esto es lo que se denomina el pulmón de manzana. Y tanto los espacios vacíos de los interiores de la manzana como los espacios exteriores que forman la calle forman el espacio urbano. ¿Sí? Y ese espacio urbano es lo que me va a generar un equilibrio entre la parte verde, la parte vacía y la parte llena, que son las edificaciones. Entonces, en función al área en donde está mi edificio o el edificio que estoy analizando, vamos a tener distintos parámetros que me van a identificar la morfología del edificio que voy a proyectar o construir. De tal manera que si estamos en un barrio donde tenemos todas casas bajas, un lugar donde hay poco tránsito, no construir una torre de 30 pisos de tal manera que desequilibre ese ordenamiento territorial, ese ordenamiento urbanístico, sino que a su vez desequilibre el buen funcionamiento de las infraestructuras. ¿Por qué? Porque básicamente en un lugar donde hay una baja densidad de población, obviamente, ¿cómo van a ser los servicios de infraestructura? Van a ser más reducidos. Caso contrario, a un lugar donde haya una alta densidad de población. Y bueno, definiendo densidad de población como cantidad de habitantes por hectárea. Y alguno de ustedes, bueno, me puede decir, bueno, pero ¿qué es una hectárea, profesor? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una hectárea? No es 1 kilómetro. ¿Cómo? Una hectárea no es 1 kilómetro o algo así. No. No, una cuadra, perdón. Una cuadra. ¿No son 10 cuadras al cuadrado? El Sí, metro cuadrado. Bien, 1000 metros por vamos 1000 a metros, decir ¿no que era? una hectárea, ¿sí? Una hectárea es una unidad de superficie, ¿sí?
¿Sí? ¿Se entiende como una unidad de superficie? Entonces, la hectárea va a estar en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Bien, y ahora le digo, bueno, con esa idea, ¿qué es una hectárea? ¿Un kilómetro? No, un kilómetro es una unidad de longitud, ¿sí? Que él es equivalente a 1000 metros. ¿Y una hectárea? 100 metros cuadrados. No, 100 metros ¿No cuadrados. serían 1000 metros cuadrados, profe? No, te fuiste mucho. 10.000 metros cuadrados. Bien, bien, 10.000 metros cuadrados. Y una hectárea es una medida de superficie que equivale a ¿qué? Al área de un cuadrado de 100 metros de largo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el área de un cuadrado es 100 por 100. Si mide 100 metros, entonces tenemos 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. Está bien que alguien dijo, bueno, una hectárea es el equivalente a una cuadra. Siempre que esa cuadra tenga de lados igual a 100 metros. Porque muchas veces en realidad equivale a una manzana. ¿Sí? Me vuelvo a corregir. Equivale a una manzana que tenga de lados iguales a 100 metros. Porque muchas veces la manzana no tiene 100 metros de lado. ¿Se entiende? ¿Y la cuadra a qué correspondería? Correspondería a un lado de la manzana. ¿Se entiende? Esto que está acá, ¿qué es? La manzana. Y este lado que está acá, ¿a qué corresponde? A la cuadra. Y la superficie de todo este cuadrado, de toda esta manzana, si es de una hectárea, ¿sí? Equivale a 10.000 metros cuadrados. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, volviendo con la definición, las ciudades necesitan un instrumento legal que regule su crecimiento en forma ordenada y que reglamente el uso del espacio público y privado. ¿Sí? Espacio público y espacio privado. Teniendo en cuenta que ¿cuál sería un espacio privado? ¿Qué imaginan ustedes? Una casa, una persona. Ok, bien. Y en realidad esta es una definición que uno de acuerdo, muchas veces las palabras tienen distintos significados de acuerdo al tema que está considerando. Entonces, nosotros después vamos a ver que desde el punto de vista del urbanismo, el espacio urbano, ¿sí? Es el interior y el exterior, los espacios vacíos. Podemos decir que, bueno, que dentro del espacio urbano tenemos un espacio urbano que es privado y un espacio urbano que es público, pero que entre ambos están asociados y que se complementan de tal manera de tener un crecimiento regulado para evitar, digamos, cuestiones que impliquen después ineficiencia de los servicios o de los lugares o demás. Pero también hay que tener en cuenta que las ciudades van creciendo, por lo tanto, digamos, la planificación de las ciudades tiene que tener en cuenta estos crecimientos. Pero bien, volviendo a lo que es el Código de Planeamiento Urbano, decimos que es el conjunto de normas que van a regular el ordenamiento territorial de una ciudad. Bien, ¿y cuáles son los objetivos? Acá les voy a decir los objetivos: asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio, determinando la distribución de la edificación y demás, garantizar cuestiones vinculadas a la iluminación, a la ventilación, al asoleamiento. Este es un tema que vamos a dedicarle alguna clase, que tiene que ver con la orientación de los edificios respecto a la ubicación del sol,
cuestiones de privacidad, cuestiones visuales, etc. Preservar también áreas de interés cultural o natural, como ser, por ejemplo, el radio antiguo de la ciudad de Buenos Aires, que corresponde al microcentro, en donde, por ejemplo, todos los edificios coloniales son preservados como patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucede en distintos lugares. No sé, le puedo citar el ejemplo de, no sé, el municipio de Quilmes, que tiene en la zona de la cervecería Quilmes, hay un barrio cervecero que son todas casitas iguales y, bueno, esas casas son patrimonio cultural, por lo tanto no se debieran de modificarse para tener, digamos, un área preservada. Lo mismo en otros lugares que dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, básicamente, la provincia de Buenos Aires está dividida, ¿sí?, geográfica y políticamente, ¿en qué? En departamentos o municipios. Y tengan en cuenta que hay una legislación provincial que, digamos, está compartida o que le cede, digamos, parte de esa legislación de usos del suelo y de las construcciones a los municipios, ¿sí? Entonces, esa legislación compartida hace que exista una reglamentación, existe una normativa en donde se regule el uso del territorio, ¿sí?, o el uso del suelo, de tal manera de poder tener a nivel macro, digamos, a todo lo que es zona urbana y zona rural, y dentro de la zona urbana, saber identificar lo que es lo residencial, lo comercial y lo industrial, ¿sí? De tal manera que con esa normativa, ¿sí?, con esos códigos de planeamiento urbano, que cada municipio tiene uno y que uno debiera de respetar al momento de ejecutar una construcción, bueno, un poco la idea es que ustedes empiecen a adentrarse, ¿sí? Entonces, partimos de una normativa. En la próxima clase vamos a estudiar en detalle el código de planeamiento urbano de la ciudad de Avellaneda, que es el lugar donde se encuentra nuestra facultad regional, y vamos a ver que hay un mapa del distrito que identifica zonas, ¿sí?, que está zonificado, y que esto me corresponde a que, por ejemplo, si de repente compramos un terreno, una parcela, una propiedad en un determinado lugar, y decimos, bueno, queremos hacer en este lugar, aprovechando que son todas casitas bajas, vamos a construir una torre. Entonces, digamos, uno tiene que ver en el código y ver hasta cuántos pisos le es permitido construirse en ese lugar. O de repente, si, no sé, estoy en un barrio, digamos, un grupo de inversores compra una manzana y dice, bueno, vamos a hacer una curtiembre. Entonces, la curtiembre en un lugar donde tenemos una zona residencial puede estar contraindicado, es decir, que puede que no se pueda, digamos, construir en ese lugar. O vamos a otro caso, bueno, una destilería de petróleo, vamos a comprar todos los lotes de una manzana y vamos a colocar ahí la destilería. Y básicamente este ordenamiento tiene que ver también con las infraestructuras, digamos. ¿Cuál es el impacto ambiental que le va a generar a los vecinos? Ya sea niveles de ruido que produce una industria, emisiones de gases tóxicos y emisiones de efluentes que, digamos, hay que ver si la red sanitaria, la red cloacal o la red pluvial es apta para poder, digamos, erogar los productos industriales en ese mismo, o inclusive para evitar de que, no sé, por ejemplo, en la red de agua potable se disminuye notablemente la presión de todos los vecinos porque
esa industria requiere de grandes caudales o cantidades de agua para su producción. Lo mismo que, no sé, por ejemplo, le estoy dando ejemplos burdos para que ustedes lo entiendan. Imagínense lo siguiente, el municipio de tal lugar, en una zona residencial donde hay todas casas, compra una manzana, un terreno baldío y hace un basurero. Y ese basurero no está regulado, y de repente yo era un vecino de un determinado barrio donde tenía al lado una canchita de fútbol y ahora es un basurero. Entonces, toda la problemática que eso conlleva, ¿sí? O por ejemplo, algo que les digo, también un ejemplo burdo, en una zona residencial, de repente que en una casa se construya un velatorio. Entonces, una casa de servicios fúnebres o de velatorio no está permitido construirse en cualquier lado, ¿sí? Y eso tiene que ver con la armonización y el ordenamiento del territorio. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cada municipio responde a un código de planeamiento urbano? Sí, cada municipio tiene su código de planeamiento urbano y muchas veces toma como código madre y como código de referencia el código de la ciudad de Buenos Aires. Y le hace algunas correcciones, algunas adecuaciones para que se utilicen en su municipio. Ok, perfecto, profe, gracias. O sea que si ustedes tienen que ir al, no sé, de repente tienen que construir un edificio en Quilmes, tienen que ir al municipio de Quilmes, al área de planeamiento urbano y obras particulares, y pedir, bueno, cuáles son los indicadores, vamos a ver la clase que viene, indicadores urbanísticos de la zona en donde voy a construir. Entonces ahí le van a decir, bueno, ahí puedes construir hasta tantos pisos, tu densidad de población es tanta, por lo tanto puedes construir tantos departamentos, la altura máxima es tanto, los retiros de fondo para que vos generes un pulmón verde en la zona de atrás de tu terreno es de tanto, y así te van a realizar indicadores que en función de eso vos vas acoplando tu edificación, e inclusive son condiciones de borde, son parámetros de entrada que te van a definir inclusive o a limitar tu proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, en la zona de Puerto Madero tenés alturas mínimas que respetar, digamos, en la zona de las torres de Puerto Madero, esos terrenos son aptos para construir torres, entonces uno no construye una casa chiquita en un lugar al lado de una torre grande, porque no te lo pueda permitir el propio código de planeamiento, y que a su vez, acá puse usos del suelo, corresponde al CPU o Código de Planeamiento Urbano, y la regulación de las construcciones o edificios corresponde al Código de Edificación, que es algo que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, los parámetros urbanísticos para poder determinar las dimensiones o el proyecto de tu edificio te lo va a dar el Código de Planeamiento Urbano, y cuestiones vinculadas a dimensiones de locales, cuestiones vinculadas a aspectos constructivos, a permisos de obra, te lo va a dar el Código de Edificación, que te determina parámetros mínimos a cumplir, ya sea en los locales. El Código de Edificación después vamos a ver que divide a los locales en distintas categorías, te da dimensiones mínimas de asoleamiento, de ventilación, y de distintas cuestiones que uno debiera de respetar. Entonces, hay que tener en cuenta que una normativa, un código, es algo que debe de respetarse y debe de realizarse. Bien, hay que tener en cuenta que, y por qué cada municipio tiene su propio código de planeamiento urbano, es porque nosotros tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires 135 municipios, y que van a tener una densidad de población totalmente distinta. ¿Sí?
voy a volver a repetir, siendo la densidad de población igual a ¿qué? A la cantidad de habitantes dividido una superficie, que en este caso son kilómetros cuadrados. Habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces vean lo siguiente, vean en Vicente López, por ejemplo, que la densidad de población es de 7.900 habitantes por kilómetro cuadrado, a diferencia de Patagones. Patagones es el departamento, es el municipio ubicado más al sur de la provincia de Buenos Aires, en donde la densidad de población es de 2.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Obviamente Vicente López es un municipio urbano, de por sí decirlo, y Patagones, o Carmen de Patagones, es un municipio rural, ¿sí? En donde tiene características diferentes, y está bien que los códigos de planeamiento sea totalmente distinto el de Vicente López al de Carmen de Patagones. Bien, acá Osvaldo Pérez habla sobre el FOS y el FOT. Eso es algo que vamos a ver la próxima clase, o vamos a introducir algo a esta clase si tenemos tiempo, en donde el FOS es el factor de ocupación de los suelos y el FOT es el factor de ocupación total, digamos, que me va a determinar la cantidad de metros cuadrados que puedo construir o edificar en mi parcela o en la parcela donde voy a proyectar o construir un edificio. Pero eso ya lo vamos a ver, Osvaldo, así que tranquilo, vamos a arrancar de a poquito. Entonces, vean que acá, acá le cambié, porque también muchas veces está como código de ordenamiento urbano, pero en realidad es código de planeamiento urbano. Es una herramienta que dispone de cada municipio para regular los usos del suelo, las densidades de población, morfología e índice de ocupación de espacios, entre otros indicadores. Estos indicadores se suelen denominar indicadores urbanísticos. ¿Sí? Y vean, volviendo acá a la diferencia entre Vicente López y Patagones, vean que la superficie total de Vicente López es de 34 kilómetros cuadrados, y la superficie total de Carmen de Patagones es de 13.000 y pico de kilómetros cuadrados. Vean que es 400 veces la superficie. Entonces, ahí se ven que son municipios totalmente distintos. Podemos decir de que quizás la morfología o las características del municipio de Vicente López son muy similares a la de Quilmes, Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Almirante Brown, o sea, Varela, en donde, digamos, son entornos urbanos. Bueno, en Varela capaz que también haya algo más de territorio rural, pero bueno, la parte urbana de por sí se comporta o se caracteriza de la misma forma. Entonces, vamos a clasificar el territorio. La primera clasificación es muy general, donde tenemos áreas rurales, áreas urbanas y áreas complementarias. Las áreas rurales, acá vemos una serie de campos. Vean que cada campo está dividido en fracciones, quintas o chacras. Después vamos a ver una clasificación que tiene desde el punto de vista catastral, digamos, cómo se identifica una parcela. Así que bueno, este es un ejemplo de una imagen rural. Esta es una área urbana, ¿sí? Esto es, bueno, es una vista aérea de Manhattan, digamos, en Nueva York, Estados Unidos, donde se ve la alta densidad de población. Y acá vemos áreas complementarias que pueden ser o áreas de esparcimiento, o áreas industriales, o áreas que complementen tanto a las áreas urbanas como rurales. Y acá vemos una imagen de Siderar, o la planta de aceros que tenemos en nuestra provincia, que
antiguamente se llamaba Somisa. Entonces, después... Profe, Sí. ¿qué quiere decir área de esparcimiento? Y podría ser un parque. O área de esparcimiento recreacional, o área, digamos, es un concepto medio amplio, que inclusive después lo vamos a ver cuando veamos bien el código de planeamiento urbano de la ciudad de Avellaneda, vamos a ver bien cuáles son las áreas de esparcimientos puntuales de la ciudad de Avellaneda. Ok. Bien. Y dentro de las áreas urbanas, ¿sí?, tenemos básicamente las cuestiones, las zonas residencial, las zonas comerciales y las zonas industriales. Obviamente uno puede decir, bueno, pero la zona industrial, anteriormente lo di como ejemplo de área complementaria. Bueno, dentro de la parte de la parte urbana hay una parte industrial, digamos, que está dentro de la urbe, ¿sí? Entonces, si ustedes van al... Bueno, les doy el ejemplo del municipio de Avellaneda. El municipio de Avellaneda tiene zonas donde hay bastantes industrias, tiene lugares donde está bastante residencial y tiene un área comercial, ¿sí? Entonces, hay que, por lo general, está bien identificado, pero eso no quiere decir que la regularización del territorio urbano de un municipio muchas veces no se puede dar. No se puede dar por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de alguna índole en especial, en donde, digamos, quizás el crecimiento poblacional desmedido o es muy superior a la proyección por ejemplo, las redes de infraestructura de un determinado lugar, y eso hace que, bueno, muchas veces no se cumpla, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero yo vivo en mi casa, que es una casa de un piso, y estoy en el centro de Avellaneda, no sé, y es zona comercial. Y sí, puede llegar a pasar eso, donde existan algunas cuestiones que no se puedan cumplir a rajatabla, pero en la medida de lo posible, esta es una clasificación de uso de suelo que tiene cada municipio o cada departamento y debiera de cumplirse. Es más, para aprobar un plano a construir, un plano de obra, tiene que cumplimentar con lo que estipula tanto el Código de Planeamiento Urbano como el Código de Edificación. Y ustedes, como futuros profesionales, tienen que cumplimentarlas, digamos. Ustedes van a ser profesionales y no pueden hacer construcciones clandestinas sin permisos de obra, porque les va a llegar una multa a la construcción y van a identificar quién es el constructor que está ahí y pueden llegar a percibirlos a ustedes como profesionales o inclusive hasta sacarle la matrícula. Pero, yendo al caso concreto, continuemos a la clasificación del territorio. Obviamente acá vemos una zona netamente residencial, lugares con casas bajas, lugares donde se notan los espacios verdes, las calles y demás, lugares de casas bajas. Después vamos a ver que dentro de la clasificación residencial podemos llegar a tener, en función de la densidad poblacional, densidad tipo R1 o R2 o R3, siendo R3 la zona residencial con las menores con las mayores limitaciones, con la menor densidad poblacional y demás. En cambio, un R1 es una zona residencial que está cercana a una zona comercial, por lo tanto, las densidades poblacionales son mayores. La zona comercial es aquella destinada a uso comercial, administrativo y de servicios, donde tenemos grandes actividades. Entonces hay intenso movimiento de gente, de vehículos, de
de vehículos de pasajeros, de vehículos de personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen que tener buena accesibilidad al área comercial para poder ingresar. Por ejemplo, por lo general las áreas comerciales están en la zona de influencia de una estación de trenes. ¿Por qué? Porque bueno, el tren hace que se pueda tener una gran accesibilidad. Y por lo general, en las estaciones de trenes hay nodos de conectividad en donde también hay paradas o refugios de colectivos, y se puede realizar la comunicación con tren, con colectivo. Antiguamente, no sé, acá en Quilmes pasaba el tranvía, y que también se vinculaba con la estación de trenes de Quilmes, lo mismo que en Avellaneda o inclusive en Lanús. Hoy en día ya no pasa el tranvía, pero hay arterias principales o avenidas que circulan los colectivos en donde se puede haber gran conectividad en zonas comerciales. Y, por ejemplo, más que nada, porque le doy el ejemplo del colectivo. El colectivo va a pasar por las avenidas principales, digamos, para poder abrir o abarcar las zonas comerciales. El colectivo, es medio raro que pase un colectivo por el medio de un barrio, donde todas las casas son un barrio tranquilo, casas bajas, con muchos retiros, mucho fondo, mucho espacio verde, sino que en esa zona hay más circulación de vehículos particulares. Y esto debiera de respetarse, porque después nosotros, por ejemplo, como ingenieros civiles, diseñamos, por ejemplo, un pavimento urbano. Y el pavimento urbano se diseña tanto geométrica como estructuralmente, y depende de un vehículo de diseño. Y el vehículo de diseño, si es una zona netamente residencial, no va a ser un camión, va a ser un autito, una camioneta, y los espesores de los pavimentos van a ser menores. Entonces, si de repente te pasa un colectivo recargado o un camión con un semi, con un acoplado, te rompe todo el pavimento, es decir, te rompe toda la infraestructura urbana. Por lo tanto, dentro de ese ordenamiento territorial está el ordenamiento del espacio urbano, el ordenamiento del tejido urbano y además el ordenamiento del transporte. Bien, y por último, la zona industrial. Acá vemos un ejemplo de una industria, en donde existen, por ejemplo, los denominados parques industriales, que surgió de tal manera de que en una zona netamente comercial o netamente residencial, en donde quizás al principio había pocas casas y la industria era incipiente y fue creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, tenemos algunos ejemplos en donde, bueno, esa industria que crece estaría bien que esté ubicada en la lejanía de las zonas residenciales. Y, por ejemplo, hay parques industriales, como ser el Parque Industrial de Almirante Brown, en donde, que se hizo en la década de los 90, y que sirvió para que todas las pequeñas industrias que estaban esparcidas a lo largo del municipio vayan y se radiquen al parque industrial, teniendo dentro del parque industrial instalaciones óptimas o infraestructura óptima para poder realizar sus actividades. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la infraestructura eléctrica, en donde quizás digamos, los motores o las máquinas de las industrias van a requerir una mayor potencia eléctrica, y que si tenemos una distribución de la electricidad que es de carácter domiciliar y de repente uno de esos cables va en la industria, obviamente van a saltar todas las térmicas, o el sistema se va a desbalancear por tener un gran consumo. Por lo general, los grandes consumos van con cables independientes, de tal manera de no afectar a los pequeños consumos. Al igual que con el agua, ¿sí? En donde había dicho de que si tenemos dentro de la red de agua
hay una industria que se chupa toda el agua o que tiene, digamos, la necesidad de tener mucho consumo de agua, obviamente va a generar problemas en los vecinos que estén alrededor. Lo mismo sucede con las instalaciones eléctricas. Pero bien. Y bueno, acá es una pregunta que le hago a ustedes. Bueno, ¿y qué es una infraestructura urbana? ¿Qué imaginan ustedes que es la infraestructura urbana? Un barrio, me imagino. Mazo, a ver, ¿alguien más? ¿Un ejemplo de infraestructura urbana? Ahí les puse algunos ejemplitos. Calles. Bien. El pavimento, profe. El pavimento, bien, ¿qué más? Escuelas, hospitales. Bueno, ahí tenemos otro tipo de infraestructura. Podemos diferenciar entre infraestructura urbana, infraestructura física, ¿sí? E infraestructura social y económica, ¿sí? Dentro de la infraestructura social y económica podemos decir, bueno, los hospitales, los parques, jardines, centros comunitarios, lugares de esparcimiento, edificios educativos, edificios de la administración municipal o nacional, no sé, el edificio que es para sacar los registros de conducir, etcétera, corresponden a la infraestructura social y económica de un determinado lugar. En cambio, la infraestructura física va a corresponderse, como bien dicen ustedes, a las redes viales, es decir, a los pavimentos, a las calles, a las avenidas, a todo lo que tenga que ver con el alumbrado público, ¿a qué más? A las redes de servicio, como ser agua potable, redes de gas, electricidad, videocable, teléfono, no sé, internet y demás. Esas son distintas redes, servicios de infraestructura, servicios de redes de infraestructura. ¿Alguna otra más que me esté olvidando? ¿Qué opinan ustedes? Plazas. Bueno, la plaza puede ser una infraestructura de más bien social, digamos, que esté ubicado en este cuerpo. Pero bueno, todos esos corresponde a la infraestructura de una ciudad. Y bueno, y la idea con el código de planeamiento urbano es empezar a regular, bueno, dónde coloco las plazas, o por ejemplo, que muchas veces sucede, más en los municipios que tienen una muy alta densidad, como ser, por ejemplo, acá en zona sur, Lanús, Quilmes, bueno, en zona norte dimos el ejemplo de Vicente López, en donde prácticamente quedan poquitas plazas y, bueno, tiene que haber una legislación para que no sea todos, no sé, una ciudad de cemento, una ciudad de hormigón, sino que tiene que haber plazas cada tanto. Y un ejemplo de ciudad, digamos, que se diseñó de forma ordenada, de una forma relativamente estratégica desde el punto de vista de la urbanización, es la ciudad de La Plata. Yo los invito a que vean con el Google Earth la ciudad de La Plata y vean la ciudad de las diagonales, donde las diagonales son avenidas principales, en donde hay plazas cada 5 cuadras y que hay una armonía entre el área verde y los edificios. En cambio, les digo que, no sé, vean por el Google Earth la ciudad de Lanús y vean dónde hay plazas. Y saquen sus propias conclusiones. Entonces, un poco los códigos de planeamiento urbano sirven para poder generar esta armonía de los espacios y que la urbanización tenga, digamos, no tenga tanto efecto ambiental, tanto impacto ambiental, en donde, digamos, existan áreas verdes que ayudan, digamos, al ecosistema y, bueno, y al medio ambiente. Y respecto a la infraestructura vial, ¿qué podemos decir?
La infraestructura vial se puede dividir en, como vemos acá, en el sistema de tránsito general. ¿Sí? Acá vemos las grandes avenidas, las grandes autopistas, que vean que inclusive tienen una vinculación que es para realizarla con muy alta velocidad. ¿Sí? Eso se denomina intercambiador, en donde tenemos la intersección entre dos vías principales, por lo general son a distinto nivel. Después tenemos las avenidas, ¿sí? O también denominado el sistema arterial mayor, en donde vemos que comunican grandes ciudades. Después tenemos un sistema colector y un sistema local. Y vean que el barrio, propiamente dicho, son calles colectoras, calles vecinales, y que las calles vecinales van a estar entre avenidas, y que las avenidas van a comunicarse con avenidas de mayor importancia, ¿sí? O rutas provinciales. Y esas avenidas de mayor importancia van a comunicarse con rutas nacionales o rutas provinciales, o vías de comunicación que comuniquen distintas ciudades. ¿Se entiende cómo es un poco la jerarquización vial, en donde, digamos, la infraestructura vial o la jerarquización de las redes viales son en vías principales, vías secundarias y vías locales o vecinales? Profe, ¿Consulta? Sí, adelante. las vías que están como con línea punteada, ¿qué serían? Que dice que son un sistema colector, ¿qué serían? Bueno, en realidad a ver, esto lo van a ver con mayor detalle en la materia Vías de Comunicación 1, que corresponde a quinto año, pero lo que sí podemos decir es que tenemos el sistema de tránsito general, en realidad este es el sistema primario, sistema secundario, sistema terciario y sistema cuaternario o local o vecinal. Entonces, a ver, un sistema colector es, por ejemplo, o una vía terciaria, es aquella que todos conocen el ejemplo de la avenida General Paz. ¿Alguna vez fueron por la General Paz? Sí, sí, profe. Bien. Vieron que la General Paz presenta carriles de alta velocidad, ¿sí? Y a su vez, en los laterales, ¿qué tienen? Las colectoras. ¿Y para qué me sirve una calle colectora? Para, por ejemplo, digamos, para que circulen, por ejemplo, los vehículos de pasajeros y puedan tener paradas y puedan no interferir a las vías de vehículos rápidos. Entonces ese vendría a ser como un sistema colector, es un sistema intermedio. Podemos también después, van a ver que en función a esta clasificación o jerarquización de la red vial argentina, que inclusive lo dispone la Dirección de Vialidad Nacional, bueno, hay distintas recomendaciones y vamos a tener distintos volúmenes de tránsito, es decir, distintas cantidades de vehículos por hora que van a circular por esa vía. Obviamente, a medida que bajamos, los volúmenes de tránsito van a ser menores. Y obviamente, después el diseño geométrico y estructural de una vía de comunicación, de una calle, o de una calzada, mejor dicho, de un sistema local o vecinal, no va a requerir, digamos, el mismo tratamiento de un sistema de tránsito importante, ¿sí? O una autopista o una ruta nacional. ¿Sí? Es muy general lo que les quiero dar porque esto se presta para para mucho mayor desarrollo. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, acá vemos otro ejemplo de la infraestructura de una ciudad, en donde tenemos áreas destinadas a parque, centros comerciales, torres, que pueden ser
para oficinas o para lo que vendría a ser la parte de digamos, las zonas donde se trabajan, digamos, las zonas comerciales. Mira, acá tenemos edificios gubernamentales, los sistemas de transporte, ¿sí?, que van a componer a la infraestructura de una ciudad, edificios residenciales y caminos secundarios o caminos que tienen que ver con lo que vimos anteriormente. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos. Y esos conceptos son, por ejemplo, bueno, el tejido urbano. Y el tejido urbano está determinado por las relaciones entre los espacios llenos o volúmenes edificados y los espacios vacíos, es decir, el espacio urbano de la estructura urbana de una ciudad. Bueno, acá no sé si se entendió, pero el tejido urbano vendría a ser, ¿qué? La ciudad, ¿sí? Y básicamente el tejido urbano se puede caracterizar de distinta forma en función de cómo sea la relación entre los edificios y los espacios vacíos que existan. Y me va a determinar una estructura urbana, ¿sí? Es un concepto muy general, digamos, que nos va a servir después para continuar con nuestros conceptos más específicos. Después tenemos el espacio urbano, que es el espacio vacío a garantizar la relación armoniosa entre los edificios con el objeto de lograr buenas condiciones de habitabilidad, ¿sí? Para que haya un buen asoleamiento, para que haya buenas condiciones de ventilación, en donde todo el aire que esté entre los edificios pueda moverse y no se generen lugares con aires viciados y demás. No sé, por ejemplo, algo que vamos a ver más adelante, van a ver que la altura de un edificio va a depender, según cada código de planeamiento urbano, pero por lo general, en la mayoría dice, va a depender según la altura del edificio, según el ancho de calle, ¿sí? ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque si nosotros tenemos el sol, y estos son los rayos solares, por lo menos tiene que haber algo de sol en el edificio vecino. Porque imagínense si este edificio fuera tan alto, tan alto, tan alto, que genera sombra y en este edificio nunca recibe los rayos solares. Entonces, genera una mala condición de habitabilidad. Por eso, se suele restringir la altura de los edificios, por ejemplo, en función del ancho de la calle, para poder lograr, digamos, algunos ángulos que permitan que los rayos solares vayan a todo el edificio. Al igual que si nosotros, igual en la ciudad de Buenos Aires hay muchos casos, en donde tenemos edificios muy altos en calles muy reducidas, y esto genera como una especie de túneles de viento, en donde, digamos, el viento adquiere mayor velocidad y bueno, digamos, se nota la presencia del viento causado producto de tener edificios muy grandes a los alrededores. Obviamente tengan en cuenta que los códigos de planeamiento urbano se fueron ayornando, modificando, conforme pasaron los años. Entonces, al principio estaba totalmente desregulado. Si el objetivo de la creación de las ciudades era básicamente poblar un determinado territorio. Bueno, una vez que se empezó a poblar, que empezaron a haber viviendas, hubo que ordenarlos de alguna forma. ¿Y cómo se logró este ordenamiento? Con la aparición de los códigos de planeamiento urbano. Y bien, acá tenemos otra definición. ¿Se entendió lo que vimos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del catastro, y esto tiene que ver con la identificación del terreno donde voy a construir, de la parcela. Entonces, voy a leer un poquito acá. La palabra catastro
significa inventario, padrón, registro o censo. Entonces nos estamos refiriendo a un registro público de bienes inmuebles o parcelas de una provincia o municipio con una cierta información gráfica y escrita, que es la que está en esta imagen que está a la derecha, que corresponde a la plancheta catastral y que es el plano de la manzana. El plano de una manzana que va a contener información geográfica con respecto y la ubicación de las parcelas, cada una de las parcelas. Y vean lo siguiente y lo que está acá. Cada parcela va a estar definida por su nomenclatura catastral, que es un grupo de símbolos alfanuméricos que identifican a una única parcela dentro del territorio de una provincia. Entonces, la plancheta catastral es la manzana, ¿sí? Que está acá, que está dado por el catastro parcelario, y esto es para poder identificar a una parcela. Ustedes cuando vayan a pedir los parámetros urbanísticos de su parcela, le van a decir, bueno, ¿qué parcela es? Y ustedes van a tener que decir, bueno, es la parcela 10, ubicada en la manzana 58, y la manzana 58, obviamente, después, por lo general, en las direcciones de catastro de los municipios, ya con esos valores ya, o con esa simbología, ya saben a dónde ir a buscar, digamos, o el nombre de la calle o lo que fuere, pero ellos les van a decir bien cómo corresponde, digamos, la nomenclatura catastral, que va a ser la identificación de la parcela, es decir, el nombre y apellido del terreno donde ustedes vayan a construir o proyectar un edificio. Y vean que en la plancheta catastral hay distintos aspectos o características o identificaciones, como ser la nomenclatura catastral, los anchos de calle, las dimensiones y numeración de los terrenos o parcelas, y después otras cuestiones como ser, acá está el asolamiento de la ubicación del norte, y si tiene servicios o no, alguna que otra información que esté referida a la manzana en donde estamos viendo la plancheta catastral. Y la nomenclatura catastral a ver, Santiago tiene una consulta. En cada parcela habría un edificio. En cada parcela, sí, en cada una de las parcelas vos podés tener la cantidad de edificios que te sea aprobado, ¿sí? Lo que sí, al momento de presentar los planos municipales para la aprobación de las obras a construirse, vos vas a hacer el plano de la parcela, no el plano de cada uno de los edificios en el interior de la parcela, sino que es el plano de toda la parcela. No sé si a eso iba la pregunta. Ok. Entonces, la nomenclatura catastral, que me va a definir el nombre y apellido de una parcela o de un terreno, que me va a servir para poder gestionar la habilitación de un edificio, se divide en provincia, ¿sí? Todo, esto es los países, la división geográfica política está dada por países, provincias, y cada provincia se va a dividir en partidos o departamentos o municipios. Hasta ahí lo saben todos, a esa división geográfica o política, ¿sí o no? Sí, profe. Bien, bueno, los municipios se dividen en circunscripciones. Las circunscripciones se van a dividir en secciones. Las secciones se dividen en chacra o quinta o fracción. Y por último, esto es en el ámbito rural, ¿sí? En chacra, quinta o fracción. Y las secciones en el ámbito urbano se dividen en manzanas. Y las manzanas se van a dividir en parcelas, ¿sí?
Entonces, ustedes tienen que identificar, bueno, la parcela tal, ubicada en la manzana tal, de la sección tal y la circunscripción tal, es el nombre y apellido de la parcela donde estoy. Vean que acá está el zoom, a ver si se puede hacer un zoom acá. No, no me deja hacer un zoom. Pero acá está esta identificación que me sirve para poder determinar, bueno, cómo es la división. Obviamente, si nosotros tenemos un terrenito, nuestro terreno va a estar en una manzana. La manzana va a estar en una sección, la sección en una circunscripción y la circunscripción en un partido, ¿sí? Es más que nada para que tengan en cuenta cómo es la división política y geográfica de nuestra parcela, siendo la mínima expresión o la mínima unidad de un terreno como parcela. O también se lo suele denominar terreno. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Y acá vemos un ejemplo. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esto está extraído de una plancheta catastral, en donde tenemos una manzana. La manzana está definida por esto que está en color negro, se denomina línea municipal o línea oficial. ¿Sí? Y es la línea imaginaria que divide, ¿sí? Línea imaginaria o proyectada que divide la zona pública de la zona privada. ¿Se entiende? Sí. Lo que esté por afuera de la línea municipal es la vía pública, ¿sí? La vereda es la vía pública. Y entre líneas municipales, acá tengo otra línea municipal, tengo lo que se denomina la calle, ¿sí? El ancho de calle. Acá vemos el ancho de calle. ¿Sí? Y el ancho de calle es la sumatoria de ¿qué? De los anchos de vereda más el ancho de calzada. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, y acá podemos tener alguna información bastante interesante. Vean que el ancho de calle es de 13 metros 85. Entonces, ¿cuánto mide una calzada? ¿Cuánto mide el ancho de la calzada? A ver, ustedes, ¿alguno de ustedes sabe más cuánto es más o menos el ancho de calzada? De 8 a 12 metros, profe, puede ser. Y eso es un poco mucho. Para una avenida, capaz que sí. A ver, una calle normal, vamos a una calle residencial. 6 metros. Circulan dos autos, ¿sí? Entonces, entre 6, 6,50, 7 metros está más que bien. ¿Sí? Entonces, imaginen que esto mide 7 metros. Vamos a redondearlo a 14 metros, ¿les parece bien? Esto de acá. Si esto mide 14, esto mide 7, ¿cuánto mide cada vereda? 3,5. 3,5. Bien, 3,50. ¿Sí? Vean que es medio justito esto, ¿sí? Es como para una zona netamente residencial. Es más, vean que por lo general, y esto les puede llegar a pasar a ustedes en el futuro si algún día tienen que, digamos, ustedes empezar a diseñar o proyectar un barrio, por ejemplo, un barrio de viviendas, y tienen que empezar a determinar, bueno, cuántos son los anchos de calzada, cuántos son las medidas de las manzanas que voy a adoptar y demás. Y vean que 3,50, si nosotros tenemos, esta es mi línea municipal imaginaria, y acá tenemos la vereda y queremos poner un auto estacionado en este sentido. ¿Me alcanza con 3,50? No, no alcanza, queda recontra justo. Bien, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Muchas veces es importante que el ancho de calle
sea lo suficientemente grande para que me permita. Es mucho más cómodo, digamos, cuando tenemos veredas en donde podemos colocar los autos de este sentido. Obviamente después el espacio de la vereda, 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, para que la gente pueda circular. Tenemos el espacio del auto y después la calle, la calzada propiamente dicha. Inclusive, esto también en veredas que son muy angostas, empieza a haber problemas porque no puedo colocar un arbolito, o de repente tengo que pasar con el caño de la cloaca, con el caño del agua, con el caño de la electricidad, y se empieza a complicar, digamos. Entonces, ahí es donde quizás 3 metros, 4, 5, 6 metros de ancho de vereda están bien, digamos. Y eso tienen que empezar a razonarlo, digamos, a decir, bueno, ¿cuánto es el ancho de calzada? Obviamente, en lugares muy residenciales, los anchos de calzada pueden ser de 6 metros, pero eso no permite que después se complica quizás para el radio de giro en las esquinas, para colectivos grandes o camiones grandes, porque pisan los cordones, y si pisan los cordones empiezan a romperlos. Después para la ubicación de la luminaria o los tendidos de redes aéreas de infraestructura, por ejemplo, cable, electricidad o lo que fuere, y demás cosas, ¿sí? Pero por lo pronto, vean que en esta plancheta catastral tenemos los anchos de calle. Tenemos el ancho de calle, tenemos el nombre de la calle y tenemos las parcelas. Este 33, ¿qué me está identificando? ¿El nombre de la parcela o el nombre de la manzana? De la manzana. Bien, bien, el nombre de la manzana, muy bien. ¿Y este que está acá? 15, 14, 13. Son las parcelas. Bien, el nombre de las parcelas. Y vean lo siguiente. Por lo general tenemos 2 tipologías de parcelas, o 3. Parcelas de esquina. La parcela de esquina, ¿cuántos frentes va a tener? Dos, profe. Dos. O la parcela de esquina tiene línea municipal de este lado, línea municipal de este lado. Acá, ¿qué tenemos acá nosotros? Los ejes que son divisorios de parcelas. ¿Cómo se denominan? Se denominan... Ejes medianeros. Bien, ejes medianeros, ¿sí? Perfectos. Entonces, acá tenemos ejes medianeros, eje medianero, línea oficial o línea municipal. También se suele denominar el eje medianero ejes divisorios de parcelas, ¿sí? Pero por lo general son denominados ejes medianeros y es donde va a ubicarse el muro medianero, ¿sí? ¿Y el muro medianero qué corresponde? Corresponde a una parecita que me va a dividir a las distintas parcelas. Entonces tenemos parcelas que son de esquinas, parcelas que son de anteesquina y parcelas que son centrales. Vean que las parcelas más grandes son las que están ubicadas en el medio. Y que muchas veces después vamos a ver, cuando veamos los retiros de fondo, ¿sí? Quizás el retiro de fondo, para generar el pulmón interior de la manzana, sea este de acá, ¿sí? Entonces muchas veces capaz que no toque a un terreno de esquina o de anteesquina. Entonces es muy probable que se pueda edificar pegado a las medianeras, ¿sí? En cambio, por lo general hay que formar este pulmón de manzana. ¿Cómo, profe? No entendí eso. Después vamos a ver la próxima clase que nosotros vamos a tener líneas de retiro de fondo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que de la línea, si esta es mi parcela, de esta línea de retiro de fondo para atrás no puedo construir. ¿Y para qué tengo las distintas líneas de retiro de fondo de todas las parcelas de mi terreno? Para formar lo que se denomina el pulmón de manzana o el espacio, ¿sí?, urbano
privado, que es este que estoy marcando acá. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bien. Otra salvedad que podemos decir es lo siguiente. ¿Ven que estos terrenos son de ancho de 8,66? Acá se puede ver. Sí, sí, sí. Bien, y el 8,66 corresponde a una antigua medida de la época colonial, que es el equivalente a 10 varas. ¿Sí? Entonces, por lo general los terrenos son de 10 metros de ancho o de 8,66 metros de ancho, que equivale a 10 varas. Y una cuadra, que es este lado que está acá, equivale a, por lo general, 100 varas o 86,60 metros, o 150 varas, que son más o menos 130 metros. Son medidas coloniales que ya no se suelen utilizar, pero tenemos muchos terrenos que presentan un ancho de 8,66 y es para que ustedes lo sepan. Y vean esto que está acá. Esto que está acá, en las esquinas, se denomina ochava. ¿Y cuánto es la medida de la ochava? El lado de la ochava, el lado de la diagonal, pueden ver ahí, 4,24. ¿Y a qué corresponde? Corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos iguales a 3 metros. ¿Sí? ¿Cuánto da esta? 4,24. ¿Y para qué tenemos que tener una ochava en las esquinas de una manzana? ¿Qué se imaginan ustedes? Por los autos. Perdón, ¿cómo? Para no obstaculizar la visión, profe. Bien, bien, bien. Es una buena... Y eso después lo van a ver que en intercepciones, ¿sí? de dos vías de comunicación, en este caso de dos calles, de dos caminos, de dos pavimentos, uno tiene que poder tener un triángulo de visibilidad para evitar accidentes de tránsito. Entonces, este triángulo de visibilidad se forma con el ochavamiento de las esquinas de las manzanas. Seguramente existe alguna manzana en algún distrito que no tenga ochava. Es más, muchas veces la edificación se hace de esta forma, una edificación de este tipo, respetando este punto y este punto, formando la ochava. En algunos municipios, la ochava normal es de cateto o de lados igual a 3, pero puede llegar a ser distinto, ¿sí? Como que se le cortó recién un poco. Les decía que la ochava normal es de 3 metros de lado. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero existen en algunos lugares donde quizás no se respete esta ochava a 45 grados, ¿sí? Bien, acá podemos ver que esto que está acá, la zona entre calles, ¿sí? Tenemos zona entre calles. ¿Cómo se denomina esto de acá? Se denomina boca calle. ¿Sí? Y por lo general, las bocacalles están referenciadas con puntos o cotas altimétricas que corresponden, por ejemplo, a una cota IGN, que es una, después cuando vean en topografía, corresponde a una red nacional de altimetría, ¿sí? De cotas altimétricas para poder determinar, por ejemplo, niveles. Entonces, a su vez, los centros de bocacalles coinciden por lo general con las bocas de registro de las redes de desagüe pluvial. ¿Sí? Es decir, para escurrir las aguas excedentes de las lluvias que vayan a un sistema pluvial que esté con conducto.
Bien, de acá a ver si no me olvido más, hablé de lo que es la parcela, hablé de la división entre parcelas que son los ejes medianeros, la línea oficial o la línea municipal que divide a la zona privada de la vía pública, el ancho de calle que corresponde a veredas más calzadas, y después, bueno, de acá no recuerdo algo más. ¿Ustedes tienen alguna consulta de esto? Por mí nada. Bueno, si tienen para anotar, vean que por lo general las calzadas son de 2 carriles y que cada carril mide entre 3 metros de ancho, 3,50, 3,65, y eso me va a dar el ancho de calzada total. En el caso de tener 2 carriles de 3 metros, tengo un ancho de calzada de 6 metros de ancho. Y bien, bueno, se los expliqué, esto se lo quería hacer para explicarles todo esto. Obviamente, ¿qué me está faltando acá? Acá tengo la manzana, pero me está faltando quizás las veredas. Y las veredas en la zona de esquina, ¿qué tienen? Tienen un radio de giro, que es el que me determina la boca calle, ¿sí? Entonces, esto es importante porque nosotros cuando les demos en la próxima clase o en alguna clase siguiente, les demos las dimensiones de un terreno, ¿sí? Este terreno inclusive acá le está faltando el asoleamiento, la dirección del norte. Si ustedes tienen un terreno, este terreno va a tener una cierta superficie, unos ciertos lados y ancho, y van a tener que determinar, bueno, los corrimientos de fondo o la línea de retiro de fondo, las líneas de retiro de frente, las líneas de retiro laterales, y empezar a decir, bueno, mi edificio lo voy a poder construir en esta superficie delimitada por todas las líneas de retiro que tenga. Después, respecto a esto puede ser un edificio, ¿sí? Entonces después la altura va a corresponderse al ancho de la calzada, de tal manera de generar un buen asoleamiento a los vecinos frentistas. Y por lo general, el vecino que está al frente se lo suele denominar frentista. Al vecino que está al lado se lo suele denominar lindero. ¿Sí? Son terminologías para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, ya no, por ahora no tengo nada más para agregarles, ¿sí? Acá les iba a decir lo mismo que les dije recién en el anterior. Y bueno, con esto terminamos la clase teórica del día de hoy.